Mi marido me engañó con su secretaria. Mi marido y yo llevamos casados 5 años. La semana pasada se fue de viaje de negocios con su secretaria. Ayer me desperté en mitad de la noche porque tenía un poco de sed. Entonces vi a mi marido con la camisa desarreglada, el pelo revuelto y marcas de besos por todo el cuello e incluso en el cuello de la camisa. Cuando vio que estaba despierta, empezó inmediatamente a decir todo tipo de excusas, diciendo que solo había sido un error, que ella no quería decir nada, etc. Le pregunté por qué lo había hecho y con quién. Entonces dijo que lo había hecho con su secretaria, pero que todo era completamente físico y que no sentía ningún amor hacia ella. Lo dijo como si eso justificara sus actos. Entonces volví a preguntarle por qué lo había hecho y me dijo simplemente que no había podido resistirse y que le había dominado la lujuria. Siguió diciendo que me quería, que ella no le importaba, que todo era solo físico, y siguió rogándome que no le dejara. Decía que le daría mucha vergüenza decir a su familia y amigos que se divorciaba. Yo estaba desconcertada por esto, por cómo seguía pensando solo en sí mismo. Me dijo que eso no volvería a ocurrir y que me sería leal. Sin embargo, yo sabía que si no le hubiera pillado, seguiría teniendo intimidad con su secretaria. En ese momento me levanté, hice las maletas y le pedí a mi mejor amiga que me recogiera. Mi marido intentaba impedírmelo, pero yo me resistía. Al final llegó mi mejor amiga y ahora estoy en su casa. Estoy pensando en divorciarme de mi marido, pero mi madre y algunos parientes dicen que soy demasiado precipitada en esta decisión. Historia 2. Ella ha estado con nosotros durante 5 meses, después de pasar por un evento traumático que realmente solo necesitaba un poco de ayuda para recuperarse. Planeamos permitir que se quedara alrededor de 6-8 meses como máximo, y nos estamos acercando a allí. Durante este tiempo, ella y mi marido se han hecho grandes amigos también. La conozco desde hace 17 años, así que para mí esto inicialmente es una gran cosa. Desafortunadamente, en los últimos 6 meses, mi marido y yo hemos empezado a discutir más y más. Hemos estado juntos durante 10 años y nunca hemos tenido estos problemas. De nuevo, al principio pensé que era genial que a veces ella apareciera y hablara con los dos, o con uno de nosotros por separado para ayudarnos a resolver el problema inmediato. Hasta que me di cuenta, gracias a otro amigo que se dio cuenta de cómo actúa con mi marido este fin de semana. Mencionó que parece demasiado cómoda metiéndose en medio de nuestras disputas. Mi marido había dicho algo este fin de semana mientras teníamos invitados que realmente había herido mis sentimientos. Todo el mundo pensó que lo que dijo no estaba bien. Yo había subido las escaleras, lejos de los invitados, tratando de recuperar mi propia compostura. Ella me siguió para hablar. Me quedé arriba por un tiempo y luego volvió a bajar las escaleras como si nada hubiera pasado y actuó demasiado cómodo alrededor de mi marido y tratando de cepillarse lo que acababa de suceder delante de todos los demás. Estaba muy disgustada porque mi marido no subió a hablar conmigo y en cambio ella sí, y luego le dijo que no se preocupara mientras tuviéramos invitados, lo cual entiendo hasta cierto punto. Pero 5 minutos a solas con mi marido me habrían ayudado mucho y ella lo impidió activamente. Así que acabé yéndome a la cama pronto, emocionalmente agotada. Mi marido y yo no tuvimos la oportunidad de hablar realmente de nada hasta anoche, pero para entonces yo había intentado hablar con él y no iba bien. Tan pronto como me alejé para reevaluar y tratar de volver a trabajar a través de él, oigo su puerta de la habitación abierta. Momentos después la oigo a ella y a mi marido riendo y hablando abajo. Vuelvo abajo y le digo: realmente no me gusta que prefieras sentarte aquí y bromear y pasar un buen rato con ella, en lugar de hablar con la persona con la que realmente necesitas hablar, alias yo. Ella estaba sentada justo ahí cuando lo dije. Se levantó inmediatamente y finalmente llegamos a una resolución arriba en privado y creo que volvimos a estar en paz juntos. Sin embargo, ella no me ha dicho una palabra desde anoche y vive en la casa. Me parece raro que siempre que hay conflicto, ella intenta dividir y conquistar,
separándonos y hablando con nosotros individualmente, pero normalmente es con él con quien habla. Ella lo hace bajo el pretexto de ayudar, pero en esta etapa se siente como ella. Solo sale de su habitación cuando ella puede decir que está solo. O me he alejado de un conflicto que se abalanza sobre cuando los dos se supone que es tomar un respiro para trabajar a través de las cosas. Ella le distraiga, a veces suficiente, nunca terminamos hablando y llegar a ninguna resolución. He estado en un punto de ruptura emocional simplemente porque nunca peleamos. Esto no somos nosotros. Y he estado luchando para entender por qué no he sido capaz de romper con él hasta que puse mi pie en el suelo anoche. Es una locura para mí porque en realidad se fue de la ciudad por un par de semanas. Todo el tiempo que estuvo fuera, mi marido y yo realmente vio una mejora importante en nuestra relación. Y ahora que ha vuelto, estamos teniendo problemas de nuevo. Y estos problemas han estado sucediendo durante 6 meses. No he sido capaz de poner mi dedo en la llaga, pero uno de mis amigos varones que estaba en nuestra casa el sábado dijo que parece que ella es demasiado cómodo a su alrededor. Él no cree específicamente que mi marido engañaría a la preocupación. Aquí está lo que ella está tratando de hacer, y parece que ella está tratando de intensificar los problemas que no estaban aquí antes, mantenernos a ambos distraídos de hablarlo, o tener el tiempo a solas necesario para hacer eso, solo para que ella pueda acercarse. Llevo meses tratando de entender esto y siento que algo está pasando, solo que no sé completamente cuál es el juego. Estoy publicando aquí porque creo que podría haber alguna idea. Historia 3. En primer lugar, permítanme decir que nunca he sido infiel a mi marido, a pesar de que él me engañaba. Eso no significa que no hubiera oportunidades. Me crié en una familia muy religiosa y conservadora, y me enseñaron que no existe el coqueteo inofensivo. Soy reservada. En mi anterior trabajo, tenía que colaborar estrechamente con mi jefe de proyecto, al que llamaremos Roger, que también estaba casado. Él se encargaba de la interacción con el cliente, yo del trabajo pesado, de la gestión diaria de los datos. Tras unos meses de trabajo juntos, entablamos una verdadera amistad. Seguimos siendo profesionales, sin contacto alguno fuera del trabajo. Nos volvimos menos formales, lo bastante cómodos para hacer bromas o discutir cuando teníamos una diferencia de opinión. Un día me di cuenta de que había un trasfondo de una emoción más fuerte que la amistad. Pensé que era cosa mía, hasta que tuvimos que asistir a un almuerzo de entrega de premios de la sucursal local de nuestro cliente. El evento era en un restaurante con mesas pequeñas en las que no cabían más de 4 personas. Estábamos los dos solos en nuestra mesa, y realmente parecía una cita. Hablamos de todo tipo de cosas, de nuestros trabajos anteriores, de la música que nos gustaba, de los conciertos a los que habíamos ido, del interés mutuo por las artes visuales e incluso debatimos sobre el significado de las latas de sopa de Andy Warhol. Cada vez que nos mirábamos a los ojos, sentía que esa corriente subterránea de emoción se hacía más fuerte. Nuestras sonrisas eran diferentes, había un magnetismo incluso en los silencios entre nuestras palabras, pero no hablamos de ello. 6 meses después, nuestro cliente nos anunció que quería llevarnos en avión a su sede central en Los Ángeles. El cliente solo cubría los gastos de los dos. Nuestros cónyuges tendrían que pagarse el viaje si decidíamos llevarlos, y volábamos en 4 semanas. Cuando Roger vino a mi cubículo a darme la noticia, pensé que me iba a desmayar de la ansiedad. Sabía que mi marido y yo no podíamos permitirnos un billete de avión para cruzar el país en el último minuto, y Roger tenía hijos en edad escolar. Mencionó que no era un buen momento para un gasto tan grande. Eso significaba que íbamos a estar los dos solos en un hotel de lujo, a 3,000 kilómetros de casa. Para ser sincera, mi ansiedad se debía a que me entusiasmaba la idea de pasar un fin de semana largo en la playa a solas con Roger, lejos de las miradas indiscretas de todos nuestros conocidos. 3 noches sin nada que hacer después del trabajo. La perspectiva era emocionante,
pero sabía que sería jugar con fuego. Sentía en mis entrañas que algo peligroso se desarrollaría si hacíamos ese viaje. Pasaron un par de semanas y ya no podía soportar la ansiedad, así que finalmente hablé con Roger. Le dije que me resultaba muy incómodo decirlo en voz alta, pero que no creía que debiéramos estar solos en California. Fue el único momento en que estuvimos a punto de cruzar la línea. Se acercó a mí, me puso la mano en la mejilla y me dijo: «Sé que tienes toda la razón». Unos 30 minutos más tarde, la jefa de Roger, nuestro director de obra, me dijo que ella misma supervisaría el proyecto por ahora y que viajaría conmigo a California. Me sentí tan aliviada que casi lloró. Durante el resto de los años que permanecí en ese trabajo, Roger y yo no volvimos a trabajar juntos, nunca volvimos a estar a solas y esos sentimientos profundos se desvanecieron. Seguimos siendo amistosos y profesionales y seguimos siendo amigos en Facebook, aunque nunca hablamos ni nos mandamos mensajes. Cuando le veo publicar fotos familiares felices de vacaciones y días festivos, me estremezco al pensar lo cerca que estuvimos de la destrucción total. No pasó nada, pero sigo sintiéndome culpable porque algo podría haber pasado. No entiendo cómo los infieles pueden vivir sabiendo la traición que infligieron a otros. Sé que cada persona y situación es diferente, pero quiero asegurarme de que no estoy exagerando o siendo poco razonable. Mi esposa, 25, de un año me dijo, 30, la semana pasada que se acostó con otros 2 hombres en ocasiones separadas en el transcurso y durante un mes antes de nuestro matrimonio. Nos casamos en marzo del año pasado. Tuvimos nuestras tensiones típicas sobre la boda, pero a mí me pareció normal. Pero debido a algunos obstáculos externos con la casa en la que vivíamos, ya que mis padres eran francamente autoritarios, no tuvimos un buen comienzo. Los problemas con la casa eran tan graves que acabamos mudándonos y comprando una casa en mayo. Fue entonces cuando me di cuenta de algunos problemas. Parecía desconectada de mí. Los dos viajábamos bastante por trabajo durante ese tiempo, al menos uno de los dos durante 3 semanas al mes. Aunque para mí la rutina era agotadora, siempre me alegraba volver a casa con ella y nuestras mascotas, pero nunca parecía lo mismo a la inversa. Finalmente, en septiembre, me dijo que no iba a venir directamente a casa después de un viaje de trabajo y que se iba a tomar un fin de semana para ella sola. A su regreso, al final de la semana, me dijo que había terminado y que quería mudarse. Yo, que no era una persona conflictiva, reconocí sus deseos y acepté lo que iba a pasar. Pero a medida que se acercaban las vacaciones, ella empezó a cambiar y quiso volver a intentarlo. Así que le seguí la corriente porque me hacía feliz. Y en enero nos enteramos de que íbamos a dar la bienvenida a nuestro primer hijo. Todo esto suena muy bien, pero había cosas por el camino que no tenían sentido y siempre me hacían sospechar. El fin de semana que no vino a casa, salir aleatoriamente los viernes por la noche cuando la mayoría de nuestros amigos son parejas y rara vez hacen actividades puntuales sin otras parejas. Pero lo peor fue un viernes por la noche en enero cuando quería salir de casa porque yo había estado mucho más en casa y necesitaba espacio. Así que alquiló una habitación de hotel en nuestra ciudad natal y se quedó a pasar la noche allí. Para mí fue una señal de alarma, pero como soy yo, no dije nada. Hace unas semanas, la curiosidad se apoderó de mí. Se lo había preguntado al menos en 2 ocasiones anteriores y me lo había negado, pero finalmente admitió que se había estado acostando con otros hombres. Uno de ellos, un compañero de trabajo, que comenzó en vísperas de nuestra boda y continuó durante muchos meses después, incluyendo un viaje a Los Ángeles que le pagué como regalo de cumpleaños. Y el fin de semana, al azar no volver a casa, noches al azar a cabo y la noche habitación de hotel. Otro chico que había conocido y con el que se había acostado en múltiples ocasiones. Todo esto me sorprendió. Apenas llevamos un año de matrimonio
Acabamos de comprar una casa y esperamos un bebé. Tengo mis dudas de que el bebé sea mío y ya planeo hacerme una prueba cuanto antes. Pero, ¿me equivoco por no tener interés en arreglar nuestra relación? A su favor, parece increíblemente desconsolada y arrepentida de haber hecho esas cosas y de haberme hecho daño, y dice que entiende mi decisión de no querer arreglarlo. Pero no tengo ni idea de cómo puedo creerla en esta situación. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Estoy en un error por buscar el divorcio y la coparentalidad si el niño es mente dadas estas circunstancias? Relato 2. Busco consejo porque me siento un poco perdido. La semana pasada me enteré de que mi novia me engañaba con su compañero de trabajo. Era la clásica situación de no te preocupes por él, con algo de gaslighting para darle sabor. El día antes de enterarme, estaba muy rara. Hice una pequeña broma sobre él y se puso a la defensiva. Esa sensación se me quedó grabada y a la mañana siguiente cedí yo el Apple Watch en casa. Decidí comprobarlo ya que teníamos una política de teléfono abierto todo, que ella creó, y todas las pruebas que podría necesitar estaban allí. Los estúpidos bastardos decidieron hablar de su aventura a través de mensajes de texto, como si solo usaran Snapchat o algo así. No puede ser tan difícil. En cuanto a los antecedentes, su amistad parecía muy extraña y, a medida que pasaba el tiempo, ella pasaba cada vez más tiempo con él fuera del trabajo. Cada vez que expresaba mi preocupación, me tachaba de celoso y de intentar quitarle a uno de sus únicos amigos. Incluso fui a terapia porque ella me convenció de que todo estaba en mi cabeza y era solo problema mío. Esto había estado sucediendo durante unos 6 meses. Creo que el engaño real ha estado sucediendo durante 4. Rompí con ella después de confrontarla por los textos y desde entonces me he mudado. Ella se fue a vivir con sus padres mientras yo me mudaba y todas las mañanas me despertaba con mensajes en los que me pedía que habláramos, le diera una oportunidad para explicarme arreglarlo todo. Me callé todos esos intentos y nunca le di la oportunidad de explicarse. Cuando salí del todo, le envié un último mensaje diciéndole que la había bloqueado y que no se pusiera en contacto conmigo. Dicho todo esto, en realidad no me importa que se haya ido. De hecho, me siento mejor en muchos aspectos que no esperaba. Me siento como un bicho raro por no estar triste con el corazón roto, y me preocupa que pueda estar embotellado en algún lugar en el fondo de mi mente. Lo único que se me ocurre es que en algún momento me desenamoré de ella y no me di cuenta hasta ahora. Era una mala compañera de piso, no ponía mucho empeño en la relación. Era una mentirosa habitual y la persona más criticona que jamás hayas conocido. Mientras estuve en ella, acepté estas cosas de ella y estúpidamente pensé que cambiaría con el paso del tiempo. Me preocupa no sentirme mal, por estúpido que parezca. ¿Alguien más ha experimentado algo similar?